Oremos con la lección divina hoy lunes 1 de enero de 2024, octava de la Natividad del Señor. Celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Hagamos oración. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú le has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Clave de lectura. El motivo que mueve a José y a María a llegarse a Belén fue un censo dispuesto, ordenado por el emperador de Roma. Periódicamente las autoridades romanas decretaban estos censos en las diversas regiones del inmenso imperio. Se trataba de controlar a la población y saber cuántas personas debían pagar los impuestos. Los ricos pagaban los impuestos sobre sus terrenos y bienes que poseían, los pobres por el número de hijos que tenían. A veces el impuesto total superaba el 50% del rédito de la persona. En el Evangelio de Lucas notamos una diferencia significativa entre el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Juan Bautista. Juan nace en su casa, en su tierra, en medio de sus parientes y vecinos y es acogido por todos. Jesús nace desconocido, fuera del ambiente familiar y de sus vecinos, fuera de su tierra. No había puesto para ellos en el mesón, debió ser dejado en un pesebre. Intentemos colocar y comentar nuestro texto en el amplio pesebre, con un contexto de la vista de los pastores, de la humildad, de la sencillez y la pobreza. Durante la lectura tratemos de estar atentos a lo que sigue, cuáles son las sorpresas y contrastes que aparecen en este texto. Veamos. Los pastores en el campo, los primeros invitados. El primer anuncio de la buena noticia se hace es a los pastores. La alabanza luego de los ángeles. Los pastores van a Belén y cuentan la visión de los ángeles. El comportamiento de María y de los pastores ante los hechos. La circuncisión del pequeño Jesús. Veamos el texto. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turnos durante la noche su rebaño.
se les presentó el ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con él el ángel, una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Vamos a Belén a ver lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que les había dicho acerca de aquel niño, y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores le decían a María. Por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Hagamos un silencio orante para que la palabra pueda penetrar en nuestros corazones y iluminar nuestra vida. También hagámonos algunas preguntas que nos ayudarán en la meditación y en la oración. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este texto y por qué? ¿Cuáles son las sorpresas y contrastes que aparecen en el texto? ¿De qué modo el texto enseña que el pequeño es el más grande en el cielo y el más pobre en la tierra? ¿Cuáles son las conductas de María y de los pastores ante el misterio de Dios que se les revela? ¿Cuál es el mensaje que Lucas quiere comunicarnos por medio de estos detalles? Veamos el contexto de entonces y de hoy. El texto de esta fiesta de la Madre de Dios forma parte de la descripción más amplia del nacimiento de Jesús y de la visita de los pastores. El ángel había anunciado el nacimiento del Salvador, dando una señal para reconocerlo. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ellos esperaban al Salvador de todo un pueblo y deberían conocerlo en un niño recién nacido, pobre, que yace entre dos animales. Gran sorpresa. El plan de Dios acontece de modo inesperado, lleno de sorpresa. Esto sucede hoy también. Un niño pobre será el Salvador del mundo. ¿Tú te lo puedes creer? Los pastores eran personas también pobres, marginadas, poco apreciadas. Vivían junto con los animales, separados del resto de la humanidad. A causa del contacto permanente con los animales, eran considerados impuros. Nunca nadie les hubiera invitado a visitar a un recién nacido, pero precisamente a estos pastores se les aparece el ángel del Señor para transmitirles la gran noticia
del nacimiento de Jesús. Ante la aparición de los ángeles, ellos se llenan de temor. La primera palabra del ángel, no temáis. La segunda es gozo para todo el pueblo. La tercera es hoy, para enseguida dar tres nombres como queriéndonos indicar quién es Jesús, Salvador, Cristo y Señor. Salvador es aquel que libera a todos de todo lo que los ata. A los gobernantes de aquel tiempo les gustaba usar el título de Salvador. Ellos mismos se atribuían ese título. Cristo significa ungido o Mesías. En el Viejo Testamento, este era el título que se le daba a los reyes y a los profetas. Era, era también el título del futuro Mesías que cumpliría las promesas de Dios con respecto al pueblo. Esto significa que el recién nacido que yace en un pesebre viene a realizar la esperanza del pueblo. Señor era el nombre que se daba a Dios mismo. Aquí tenemos los tres títulos más grandes que se pueda imaginar. A partir de este anuncio del nacimiento de Jesús Salvador Cristo Señor, imagínate alguno con una categoría más elevada. El ángel te dice, atención, te doy esta señal de reconocimiento, encontrarás obra en un encontrarás a un niño en un pesebre en medio de los pobres. ¿Tú lo creerías? El modo como Dios se manifiesta es diverso del nuestro. Alabanza de los ángeles, gloria a Dios en lo más alto del cielo, paz en la tierra a los hombres en quienes Él se complace. Una multitud de ángeles aparece y desciende del cielo. En el cielo, el que se plega sobre la tierra. Las dos frases del versículo resumen el proyecto de Dios, su plan. La primera dice que sucede en el mundo de arriba, gloria a Dios en lo más alto del cielo. La segunda dice lo que sucede en el mundo de aquí abajo, paz en la tierra a los hombres que Él ama. Si la gente pudiera experimentar lo que verdaderamente significa ser amados por Dios, todo cambiaría y la paz habitaría en la tierra y sería esta la mayor gloria de Dios que vive en lo más alto. La palabra de Dios no es un sonido producido por la boca, es sobre todo un acontecimiento. Los pastores dicen literalmente, vayamos a ver esta palabra que se ha verificado y que el Señor nos ha manifestado. En hebreo la expresión davar, que puede significar al mismo tiempo palabra y cosa, acontecimiento generado por la palabra. La palabra de Dios tiene fuerza creadora, cumple lo que dice. En la creación dijo Dios, hágase la luz y la luz se hizo. La palabra del ángel a los pastores es el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Lucas también añade enseguida que María conservaba todas estas palabras, o sea, los acontecimientos, meditándolos en su corazón. Son dos modos de percibir y acoger la palabra de Dios. Los pastores se levantan y van para ver los hechos y a verificar ellos mismos estas señales que se les había
dado por el ángel, y después vuelven a sus rebaños gloriosos, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Y por su parte María conservaba con cuidado todas estas cosas, todos estos acontecimientos en la memoria y los meditaba en su corazón. Meditar las cosas significa rumiarlas e iluminarlas con la luz de la palabra de Dios para así llegar a entender mejor todo el significado para la vida. De acuerdo con una norma de la ley, el pequeño Jesús es circuncidado el octavo día después de su nacimiento. La circuncisión era una señal de pertenencia al pueblo, daba identidad a la persona. En esta ocasión, cada niño recibía su nombre. El niño recibe el nombre de Jesús que le había sido dado por el ángel antes de ser concebido. El ángel había dicho a José que el nombre del niño debía ser Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús es Cristo, que significa ungido o Mesías. Jesús es el Mesías esperado. Un tercer nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El nombre completo es Jesús Cristo Emmanuel. María, veamos cómo María está presente en el Evangelio de Lucas. Se trata de dos capítulos bastante conocidos, pero muy poco profundizados. Lucas los escribe imitando los escritos del Viejo Testamento. En ambos es como si dos capítulos fuesen los últimos del Viejo Testamento, abriendo la puerta para la llegada del Nuevo Testamento. En estos capítulos nos hace sentir el perfume de un ambiente de ternura y alabanza. Del principio al fin se alaba y canta la misericordia de Dios que finalmente viene a cumplir las promesas. Lucas nos muestra cómo Jesús cumple el Viejo Testamento iniciando el Nuevo Testamento y lo cumple a favor de los pobres, de los anahuín, de aquellos que sabrán esperar su venida. Isabel, Zacarías, José, Simeón, Ana, los pastores, el resto de los dos. Por esto, en los dos primeros capítulos son historia según el sentido que hoy les damos los cristianos convertidos del paganismo podían descubrir quién era Jesús, cómo había venido para realizar las profecías del Viejo Testamento, respondiendo a las más profundas inspiraciones del corazón humano. Era espejo también de lo que estaba acaeciendo en las comunidades humanas del tiempo de Lucas. Las comunidades venidas del paganismo nacerán de las comunidades de los judíos convertidos, pero ellos eran diferentes. El Nuevo Testamento no correspondía a lo que el Viejo Testamento imaginaba y esperaba. Era la señal de contradicción que causaba tensión y era fuente de muchos dolores. En la conducta de María, Lucas presenta un modelo de cómo las comunidades podían reaccionar y perseverar en el nuevo. En estos dos capítulos, Lucas presenta a María como modelo para la vida de las comunidades. La clave nos viene dada en aquel episodio en el que la mujer del pueblo elogia a la madre de Jesús. Jesús modifica el elogio y dice,
Dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Aquí la grandeza de María es en el modo en el que María sabe referirse a la palabra de Dios, en el que las comunidades contemplan el modo más cómodo de relacionarse con la palabra de Dios, acogerla, encarnarla, vivirla, profundizarla, rumiarla, hacerla nacer y crecer, dejarse plasmar por ella, aun cuando no se entienda, cuando nos hace sufrir. Es esta la visión que subyace entre los dos capítulos de el 1 y el 2 del Evangelio de Lucas, que hablan de nuestra Madre María, la Madre de Jesús. Veamos cómo Lucas nos da una clave aplicando los dos textos. La anunciación. Hágase en mí según tu palabra. Saber abrirse de modo que la palabra de Dios sea acogida y se encarne. La visitación. Dichosa la que ha creído. Saber reconocer la palabra de Dios en los hechos de la vida. El Magnificat. El Señor ha hecho cosas grandes en mí. Es un canto subversivo de resistencia y esperanza. El nacimiento. Ella conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. No había puesto para ellos. Los marginados acogen la palabra. La presentación. Mis ojos han visto tu salvación. Los muchos años purifican los ojos. Simeón y Ana, una espada te traspasará el alma. Ser cristianos quiere decir ser señales de contradicción. A los 12 años, ¿no sabías que yo debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron qué era lo que les decía. Vamos a ver los contrastes que más se resaltan en este texto. En las tinieblas de la noche brilla una luz. El mundo arriba, el cielo parece envolver a nuestro mundo aquí abajo. La grandeza de Dios se manifiesta en la pequeñez de un niño. La gloria de Dios se hace presente en un pesebre junto a animales. El miedo provocado por la repentina aparición del ángel se convierte en alegría y gozo. Las personas marginadas de todo son las primeras invitadas. Los pastores reconocen a Dios presente en un niñito. Vamos a orar con el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes prados me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas, allí reparo mis fuerzas, me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos. Perfuman mi cabeza, mi copa rebosa. Bondad y amor acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor un sinfín de días. Oración final. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre, podamos no solo escuchar,
sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Madre Santísima María, Madre de Dios, ruega por nosotros.